Muy buenos días. Empezamos otra conversación para que hablemos temas de las cosas que vemos en el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que recuerdo que estamos reeditándolo en una versión en vivo y en línea con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil. Vamos avanzando y me parece que está la interacción va bien interesante con todos los participantes. Y de la semana pasada a esta semana han pasado algunas cosas y me parece que ya uno de ustedes tienen unos comentarios que quieren hacer o preguntas o algo. Me parece, Tengo Daniel. sí, buenos días. Tengo una situación que se dio el otro día. Hicimos una charla sobre el pensamiento sistémico y TOC, y una persona que formaba parte de un equipo de una corporación que está acá en el país, dice, Mira, nos acaban de bajar un ERP, es digamos que el más popular y el más caro. ¿Cómo hacemos para implementar? Si sería bueno, la pregunta era si sería bueno utilizar, digamos, TOC para la implementación de un ERP. O sea que, o nos conviene seguir usando las mejores prácticas del ERP. Un poco yo les decía, miren, eh, estamos tratando de administrar un sistema con un método antisistémico, porque todos los ERP están basados en los óptimos locales. Y bueno, ahí tengo un conflicto porque, ¿qué les decimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el plan? Ese es un poco el planteo que hago. Pero Cuando te una preguntan esto, preguntita, perdón, Javier, ten el micrófono apagado por si acaso. Una pregunta. Sí, por el ruido que hay acá. Ok. La, es que cuando dijiste se puede utilizar TOC para implementar el ERP, es como si se puede administrar el proyecto de implementación del ERP utilizando alguna herramienta como cadena crítica. La respuesta es sí, y la experiencia, o sea, una de las experiencias más grandes que yo conozco en ese sentido es implementando SAP en ABB, eran cerca de 20 divisiones en el mundo, y lo hicieron en sí. 6 meses. Pero no se referían al proyecto Ok. como proyecto, sino si cada una de las operaciones las deberíamos implementar dentro del software basadas en los procesos de pensamiento, digamos. Bueno, yo tengo un comentario a eso, pero Javier está ahí. Dejémoslo a Javier. No, Sí, no, es para aprovechar, pues, esa discusión la he tenido varias veces con varias compañías y hay una recomendación fundamental. O sea, la primera es lo que decía Matías, usar la lógica de TOC como gestión de proyectos para la implementación de un ERP, ya sea nuevo o una nueva versión o un upgrade o más módulos. Se, no solamente se puede hacer, es altamente recomendable, ¿no? Entonces, esa experiencia que dice Matías, eso se repitió, por ejemplo, en Daiwa House, que es un monstruo de la construcción en Japón. Era un proyecto de más o menos unos $2 millones, así por lo bajito. Y lo que se hizo fue dirigir a el implementador o al integrador en qué secuencia hacer las cosas sin cambiar nada del software, sino en la implementación y ya quedó operando. Ahora, la otra cara de la discusión es cuando se va a implementar un ERP, qué módulos implementamos y para qué los implementamos. Entonces, en esa conversación, que es donde yo creo que TOC tiene más injerencia y puede intervenir o interferir con la lógica estándar de qué no hacer. Sobre todo te estoy hablando de los ERPs más grandes, SAP y toda la cohorte que le sigue, inclusive ERPs que son de un corte menor, por ejemplo, como Odoo, ¿sí? Pero todos tienen la misma lógica de la construcción de los módulos y cómo es la secuencia de la integración. Generalmente
todos empiezan por los módulos financieros de nóminas, de personal, de costos, ¿sí? De movimiento, de ventas y ese tipo de cosas, para donde está administrada, digamos, la plata, ¿ya? Y después hay los temas de producción o inventario o inclusive el tema de compra. Ahí se van desplegando. Y el peor de todo, ¿sí? El peor de todo está asociado con la previsión de la demanda, ¿sí? El demand plan, ¿ya? Bueno, entonces, de todas esas cosas, la experiencia que hemos tenido con compañías que ya tienen SAP o ya tienen algún otro ERP y van a renovar o están implementando SAP o dentro de la implementación de TOC empiezan a implementar SAP, sabemos tres cosas. La primera, que el proyecto se hace infinito, ¿sí? Es decir, la integración de SAP dura en 1000 años, por más que te digan que es muy rápido. Mientras más grande la empresa y más grande la cantidad de módulos, peor, ¿ya? Hasta el punto de que algunos no terminan nunca. Segundo, el pago de dinero va acorde con la duración del proyecto, más todo lo que hay que hacer, que no está incluido en la implementación básica, que hay que desarrollar para que el software haga lo que ellos quieren con las features o con las prestaciones que quieren. Y el tercero es que nunca genera un peso de mejoría en el resultado del P&L. Esas son como las tres conclusiones básicas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede utilizar de teoría de restricciones o cuál es mi recomendación? Ponga el módulo de finanzas porque eso hay que ponerlo, ¿sí? Toda la parte administrativa, porque es el control transaccional que la empresa necesita para sacar los estados de resultados, para sacar los balances, para hacer el pago de impuestos, todo lo que necesita, generalmente administrado por el ERP, y es con esa visión, todas las transacciones que tienen que estar registradas, porque es lo que hay que reportarle al fisco, hay que reportarle a los accionistas, hay que mantener el control contable de la empresa, ¿ya? Ahora, los demás módulos, instale lo menos posible. Es decir, inventario, nuevamente, todo lo que es transacciones para lo que entra y sale, para las cargas y movimientos del inventario, para saber cuánto es, porque tiene relación con el capital de trabajo, en la plata, etc. No más. O sea, todo lo que sea toma de decisiones para afuera, o sea, todo lo que es previsión de la demanda, todo lo que es la gestión del inventario para tomar decisiones de mínimo y máximo, cuánto tener. La programación de las plantas, los MRP, no way, out. O sea, ¿por qué? Porque todo eso es lo que va a llevar a la empresa es a meterse de fondo en la lógica del óptimo local en todas partes. Esa es mi sugerencia. Además, el problema que yo Estaba veo es que casi ninguno 100% maneja de buffer. acuerdo. ¿Perdón? Ninguno maneja buffer. Ningún RP maneja buffer. Y No, ahí no, tenés un no, problema grave. No, no, pero de acuerdo, pero el, mis 2 centavitos, hasta que dijiste MRP, yo iba como 100% de acuerdo. El MRP no es un módulo para tomar decisiones, Javier. Lo que pasa es que uno eso es lo que piensa, dije. ¿Y que dónde no, dije lo contrario? que El no, uso del MRP en SAP destruye toda la lógica de flujo porque está optimizando cada pedazo y programar cada máquina. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Olvídense de eso. no, yo opino que el MRP, es que lo que pasa es que estás pensando en el MRP 2. Sí, No, o sea, pero todo lo quítale el que es 2. bill of materials y todo eso y No, la quítale ruta, el sí, 2. está El bien. Sí, MRP entendido como ese módulo que te automatiza la explosión de materiales cuando tú generas una sí, orden, esa de todas maneras yo sí. lo No, tendría de todas maneras. estoy hablando de programación de la producción. Sí, ese es el APS, Eso mismo. el Advanced Production Estamos, System. production scheduling, sí. En Yo, eso estamos de acuerdo. el año Perdón por 2002, cuando tú mi no... último comentario. El caso que Matías citó de ABB, al final era un cúmulo de, no sé, por lo menos 200 empresas diferentes adquiridas a través de los años que creó el monstruo. Y todos con sistemas legados. Y lo que dijeron fue, vamos a instalar SAP, es el estándar y es el ERP. Dentro de SAP,
se hicieron trabajos para hacer que funcionara con DVR y con amortiguadores. O sea, uno va y cambia la programación del MRP y de la gestión de inventario y SAP puede hacerlo. De hecho, hoy hay módulos que están configurados con el DDMRP, ¿ya? Dentro de SAP, que es lo más parecido a lo que decimos. El año 2002, cuando tú y yo nos conocimos en el congreso, el primer congreso latinoamericano de teoría de restricciones, desgraciadamente fue el último, no tuvimos otro. Ahí fue donde yo conocí a Eli. Y él iba caminando y yo, pues como no nos conocíamos mucho, yo le dije, me llamó la atención eso de la tecnología, ya andaba con esta cosa de la tecnología, ya llevaba como 2 años en eso, ¿no es cierto? De que la tecnología no es necesaria, pero no es suficiente. Yo le dije, lo que pasa es que hay que distinguir entre registrar las transacciones y obtener información de los datos. Son dos cosas totalmente distintas. Para poder obtener información de los datos necesita registrar las transacciones. O sea, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y entonces, en mi opinión, yo le dije, lo que pasa es que ¿para qué le vamos a dar los dos trabajos a la misma herramienta? Tal vez la solución sea tener una herramienta distinta para cada una de esas dos cosas. Y eso es lo que han estado haciendo muchas compañías. Por ejemplo, nos contó Álvaro Lozano que en AGP, que es una compañía que ha crecido bastante y sigue expandiéndose. El ERP, creo que pusieron SAP al final, eh, sirve para registrar todas las transacciones. Entonces, las transacciones que son las órdenes de producción, entrada y salida de inventario, todos los asientos contables, entonces necesita el módulo de inventario, necesita el módulo de producción, necesita el módulo de contabilidad o de finanzas, si quieres llamarlo así. Entonces, todos esos módulos lo que hacen es integrar las operaciones de la empresa para que cuando se realiza cualquier movimiento en cualquier parte de la empresa, quede inmediatamente reflejado en la base de datos. Por lo tanto, es instantáneo que si alguien en finanzas quiere saber si se compró algo, si se ingresó al inventario, se generó una orden de producción en otro lado, lo pueden saber inmediatamente. Y en paralelo usan Power BI para obtener la información, para tomar decisiones. Entonces yo ahí le decía a Eli, por un lado, necesidad de seguridad o de una consistencia en los datos, y para eso necesita uno un sistema súper rígido. Entonces el ERP debe ser ese sistema súper rígido. Por eso es que mucha gente se queja de que cuando implementan SAP se compraron una camisa de fuerza. Pero eso es bueno, no es malo. O sea que tú no puedes cometer errores de registro. De eso se trata, de que no se puedan cometer errores. Y por otro lado, para tomar decisiones necesita mucha flexibilidad en el manejo de los datos. O sea, por un lado necesita mucha rigidez para no cometer errores y por otro lado necesita mucha flexibilidad para poder obtener la información que uno quiere. Y entonces, en mi opinión, esas eran las herramientas de Business Intelligence que yo en esa época andaba vendiendo. Y fíjate el nombre de la compañía de la que yo vendía software de Business Intelligence, WebFocus. Era precursor de lo que vendría después. Focus. Entonces, me está faltando la tercera cosa. Y esa información que uno puede reunir, puede uno extraer esa información en forma sistemática, automatizada, para que después te genere alguna decisión, por ejemplo, la reposición.
Entonces ahí ven un tercer elemento. Entonces, por un lado, el ERP, póngale todos los módulos para las transacciones y que quede todo bien amarrado, entonces, y que le corten el dedo a alguien que no haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, que llegó un camión, se ingresó físicamente al inventario, pero él no hizo el ingreso al sistema. Dice, no, eso lo hago mañana, en la noche. Pero ¿cómo, güey? O sea, está ahí el sistema para hacerlo instantáneamente. Hágalo. Entonces, todas las transacciones se van registrando en el momento en que van ocurriendo. Entonces, en tiempo real vas teniendo todos los datos disponibles. En segundo lugar, ese sistema de Business Intelligence que te pueden servir para hacer 1000 gimnasias con los datos, y ahí pues depende de las creencias, de la filosofía con la que uno analiza los datos. Si tiene una filosofía basada en teoría de restricciones, te das cuenta de que es mucho más simple que lo que puede estar analizando una persona que tiene otra filosofía, como que piensa que optimizar cada parte es lo mejor para optimizar el todo. Bueno, pues ahí hay que hacer la transformación cultural. Bueno, pero después viene el tercer elemento, que son complementos que extraen datos de la base de datos del ERP, lo procesan y devuelven sugerencias de decisión. Así que ahí tiene mi receta para que da lo mismo el ERP, uno puede ignorar todos los módulos de toma de decisión, como dijo Javier, APS, em- el, desde MRP, mínimo y máximo. Todas esas cosas se pueden ignorar totalmente. Nadie está obligado a usarlas. De hecho, si tú le pones el máximo igual al mínimo, te queda exactamente igual que reposición por consumo. Así que ese fue mi granito de arena. Si es que te sirve algo, Daniel, después caso súper particular, si quieres que eh, Sí, está bien, pues te estamos de dé un acuerdo. par de ideas La más. otra pregunta muchas veces es, ya es de pymes. Esto lo que estoy comentando es una empresa, digamos, corporativa, que Ah, eso ya. viene bajado de Estados Unidos. Pero las pymes te preguntan, ¿qué RP pongo para hacer teoría de restricciones? Y ahí tampoco tenemos una respuesta, porque no tenemos ningún RP que Es haga que, buffers es o que, que es que maneje yo, DBR. es que yo tampoco haría un RP. El ERP, sí, como dice Matías, para mí o sea, pensar que el ERP es el que resuelve todo es el error. No, El ERP es transaccional. Usted necesita otra cosa por encima de eso que tome el dato transaccional y, y muela datos para presentarle cuál es el estado. eso es por un lado, y por otro lado, pues eh, ahora se llaman RPMs, creo, o RPA. Le ponen todos estos nombres para que suene mucho mejor en el marketing. Eh, Sí, exactamente. son procesos automatizados, ¿no? Entonces tú puedes, o sea, no solamente que pueda moler los datos y presentar esos datos en forma de una información sensible, o sea, con sentido para tomar decisiones, sino que además puedes tener software que te sugieran las decisiones, porque son automatizables. O sea, una vez Ujú. que tú tienes las reglas claras, es como el juego de los dominó, empujas la primera y después todas las demás acciones, ¿para qué las vamos a hacer manuales si se pueden automatizar? Es que ahí es donde está el problema. Ellos, digamos, las empresas de software te lo venden como que la solución está en el sistema Sí. y lo que nosotros sabemos es que las reglas del negocio del sistema son antisistémicas. Hacer
Bueno, En pero realidad es el mundo del costo permanentemente y entonces, pero digamos a los empresarios se lo venden y normalmente se lo venden a los financieros, que son las personas que necesitan el dato para tomar la decisión, digamos, porque manejan el dinero. Y es el que dice, así voy a tener información en tiempo real y voy a tomar decisiones, y son todas de óptimos locales. Ese es el problema. Después, como uno desarma ese, ese discurso que lleva más de 40 años, ¿no? Pero la pregunta que tú haces es, o sea, cuando alguien te pregunta a ti qué RP me conviene para implementar teoría de restricciones, eso ya tiene una intención, quiero implementar teoría de restricciones. Entonces la respuesta mía es eh, uno simple, no simplista, uno simple que te capture todos los datos que tú quieres que te capture, que quede todo conectado, que sea fácil de usar, que sea amigable, que sea seguro, que no te puedan violar la base de datos, que ojalá no se puedan equivocar los usuarios y al mínimo costo posible. ¿Mm? Ya, esa es mi Y que, respuesta. Ahora, y usted que, quiere implementar y que teoría de restricciones. permita, Venga para y acá, que permita conversamos y yo le explico ajustarlo, ahora cómo hacer. y que permita ajustarlo a la empresa, no que la empresa tenga que ajustarse al ERP, que es lo que SAP siempre hace, por ejemplo. Mira, ahí mi opinión es que lo mejor, por lejos, es que la empresa elija un ERP que la acomode, pero que no ajuste nunca el ERP a la empresa. Porque eso significa, o sea, te compraste un auto, pero no tiene climatizador, tiene aire acondicionado. Pero no, pero yo le quiero poner el climatizador. Entonces vamos interviniendo el auto, dice, y lo manda al taller, que te saquen todo el sistema de aire acondicionado para poner. Dice, ¿cuánto dinero cuesta esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son los riesgos? Son altísimos los riesgos de que algo no funcione, algo quede mal conectado, la potencia que te consume el nuevo sistema sea mayor y le falte, no sé, quién sabe. O sea, en un sistema, la intervención en una parte tiene impacto en las otras partes, lo quieras o no lo quieras. Y un ERP es un sistema en sí mismo. Entonces, en mi opinión, si no te acomoda el ERP, busca otro. Sí, yo, para aclarar mi Hay de todos comentario, tipos. Ajá. sí, para aclarar mi comentario me refiero primero los módulos que convengan y en eso estoy de acuerdo con Matías, no se trata de ir a cambiar cómo el módulo funciona, pero casi todos los RPs tienen cierta flexibilidad para definir el workflow, por ejemplo, cuando son aprobaciones de compra, de gasto, a eso me refiero, que sea la empresa la que dice mi workflow es así, esto tiene sentido, a menos que haya una mejora real que sea sustancial y que le haga más tranquila la vida a la gente, las personas. ¿Verdad? Pero eso es A parte eso es lo de que me lo refiero yo. que eso es parte de lo que es configurable en el ERP y no le Ajá, estás eso, cambiando nada sí. al ERP. No, no cambiarle nada, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Bien, muchas gracias. Me Con ha todo servido gusto. mucho la idea. Bueno, me alegro enormemente. No Bueno, sé si te sirve. Qué fantástico cuando uno dice cosas y te sirve. Y parece que habló Es que bien. es fácil decirlo sentado aquí. No, Otra cosa es, con es guitarra, pero que ya cuando. eh, es que las preguntas son siempre de esas, o sea, hay gente que te viene a consultar porque quiere tomar alguna decisión de cambio de, o sea, está todo en este momento con también con la 4.0, la revolución ujú, industrial, la ingeniería, digamos, ¿Todavía sigue em, eso? Ya. sí, todo el tema de la tecnología que va a solucionar todo, eh, está muy presente. Entonces, los empresarios que necesitan hacer inversiones o mejorar su forma de trabajar, digamos, ven como el objetivo la tecnología.
y bueno, es difícil de cambiar un poco digamos, el foco, Ujú. porque ellos están apuntando a eso. Sí, Creen, y digamos, en acuérdate realidad, sí, que la tecnología siempre como se mira hoy en día y como te la venden las empresas de tecnología es para automatizar cosas, pero con la intención de reducir costos. exactamente, sí. Es lo único que Y O ven. O sea, sea, cuando el costo unitario hablamos de es industria 4.0 es cuánta gente menos puedo tener en la fábrica o pero en la empresa. mm, eso es porque la creencia de las empresas que venden tecnología es que así ayudan a sus clientes. Sí. claro, Cuando se dan cuenta, bueno, esa fue la cruzada de Eli Goldratt, Ujú. por el 99, 2000, 98, 99, 2000, tratando de, con ese libro que escribieron, eh, necesario más no suficiente, Ujú. mostrando que la tecnología tenía que servir a un propósito bien particular, que era poner la condición. Mira, Sí, sale medio desenfocado porque ahí, está. ¿Por qué tiene esa tapa tan extraña? porque ese fue el primer evento que hizo Eli con IBM de Necessary but Not Sufficient. Ah, ya, ok. Estoy Oye, tú tenías recordándome de una mis carta. viejas épocas. Ah, sí, yo tengo una carta que quisiera leer. dale. Adelante, ¿Puedo? por favor. No la voy a mostrar, solo la voy a leer. ¿Ya? Ok. No sé si tengo autorización para mostrarla, pero leerla es casi lo mismo. Entonces, es una carta que viene de La Habana el Te estoy escuchando. 19 de diciembre de 2016. Dice, estimada señora Efrat Golra, Perdón, Javier. Consejo, pongan mucha atención porque a Javier le dijeron, no lo repitas. Así que lo puede decir solo una vez. Adelante. o sea, tengo autorización de la persona que escribió la carta para compartirla, ¿ya? De esta manera. Entonces, es una carta que viene escrita en La Habana el 19 de octubre de 2016. Y empieza así, estimada señora Efrat Goldratt Ashlag, es decir, a Efrat, la hija de él. Mi nombre es Nelson Labrada. Soy cubano y actualmente estoy en prisión. Mi madre es hebrea, así como la abuela y sus familiares, los cuales nacieron en Lituania. Pero por favor, excúseme. Le escribo porque acabo de leer The Choice y ese libro me ha impresionado doblemente. Primero, no conocía que su padre había muerto en el 2011. Lo siento enormemente. Por favor, acepte mis condolencias a pesar del tiempo transcurrido. En segundo lugar, soy un seguidor convencido del enfoque y la filosofía TOC desde los años 90 del siglo pasado. The Choice está dedicado a uno de los aspectos más importantes para una persona u organización: cómo pensar, discernir con claridad. Nací en 1962, ese es mi año de nacimiento, y desde 1985 impartí economía política y otras asignaturas vinculadas en la Universidad de Holguín, al este de Cuba. Desde 1985 hasta 1994 y paralelamente trabajé como consultor en varias empresas del territorio. En 1993 recibí mi doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana. Conocí acerca de la teoría de restricciones a través de algunos artículos, aunque en aquel momento pensé era otra moda más en las cuestiones de administración. Pero cuando leí La Meta, me di cuenta que era un cambio conceptual revolucionario, no solo en el campo de la administración, sino también en la forma de pensar de las personas. Desde entonces empecé a buscar y leer La Carrera, El Síndrome del Pajar, No fue la suerte, Cadena Crítica, no es
necesario pero no suficiente, velocidad y este año el TOC Handbook y The Choice y Tutorials, con los cuales me he verdaderamente deleitado. En 1995 fui designado para un cargo ejecutivo en el gobierno provincial de Holguín y en 1998 fui promovido a viceministro del Ministerio del Azúcar de Cuba. Yo apliqué el enfoque TOC en todas las tareas y proyectos con los cuales tuve que ver. Yo digo que es TOC en condiciones clandestinas, porque esa teoría era considerada demasiado capitalista para la construcción del socialismo. Hasta donde yo conozco, algunos aspectos de la teoría de las restricciones fueron aplicados y enseñados en la Universidad de Holguín y en la Universidad Técnica de La Habana, la CUJAE, pero incluso en la actualidad no forma parte del currículo de ninguna de las especialidades de las universidades. Siendo viceministro de la industria azucarera, publiqué el artículo Propuestas para el perfeccionamiento de la administración industrial en la industria azucarera cubana, en la revista Cuba Azúcar. Se anexa copia del mismo, no lo tengo, que creo es uno de los pocos dedicados a la temática TOC en la producción de azúcar. Posteriormente apliqué las herramientas TOC para la conversión del Ministerio del Azúcar en una organización empresarial lucrativa, la primera en el país. En el 2008, con el cambio de presidencia en el país, Raúl desplegó una amplia purga de corte estalinista y más de 1.000 dirigentes y ejecutivos fueron procesados por el delito de corrupción. Yo fui condenado a 20 años, aunque no tengo cuenta bancaria ni en Cuba ni en el extranjero. Viví en el segundo piso de una vivienda biplanta construida por el Ministerio del Azúcar y ni siquiera tengo vehículo particular. Pero esto es Cuba. El caso, pues ya hay un nombre que no sé cómo traducirlo. Fue uno de los más sonados en Cuba, pero su historia verdadera está por ser contada. La pequeña comunidad hebrea de La Habana me ha apoyado a mí y a mi familia. Yo debo salir de libertad condicional en 2017 y una de las primeras cosas que quisiera hacer es enseñar los procesos de pensamiento TOC para ayudar a las personas a pensar con la ayuda de estas poderosas herramientas. ¿Pudiera usted ayudarme a lograr este propósito? Puedo mandarle otros artículos relacionados con las experiencias TOC en clandestine conditions. Por favor, excúseme por molestarla, pero The Choice fue tan impactante y refleja tan bien mis intenciones de cómo razonar que decidí escribirle personalmente. Si lo considera, puede contactarse a través de las personas que tiene de contacto. Saludos, Nelson. Hay otra carta más después de una respuesta de Efrat que pues, tengo acceso a esto porque ayudé a Efrat a ubicar a Nelson después que salió de la cárcel y cómo escribirle y hacerle llegar la carta. ¿Ya? Pero la otra carta para otra oportunidad. Entonces quería compartir eso simplemente porque pues, es una anécdota que no se conoce, pero ya con Efrat hablé y le pedimos apoyo al hijo de Nelson para que me permitieran leerla y compartirla tal cual como está, con nombre y apellido y tal cual como fue contado. ¿Ya? ¿Por qué el hijo de Nelson? ¿Nelson dónde está? El hijo de Nelson está en Florida, en Miami. Ah, Y Nelson pero sigue en Cuba. Nelson sigue en Cuba. No, Bruno, abre el micrófono y salta aquí adentro nomás. No, perdón. Estaba apretando, apreté sin querer. Apretaste La todos verdad los que iconos que te pasaron por delante. sí. Igual, lo que se me viene a la cabeza, eso es revolucionario. O sea, realmente se te pone la piel de gallina. Eso es revolución. No sé, me generó eso. A mí me dejó sin palabras porque realmente,
O sea, Dado, me dado que la... recordó Alexander Sí. Solzhenitsyn contando Archipiélago Gulag y toda o sea, la gente que pensaba para adentro. O Henry Charles Schuller, que a Ajá. los 16 años había inventado, estamos hablando de 1900, algo, 18, por ahí, 20. Había inventado un equipo para el buceo táctico y entonces la Armada rusa consideraron que eso era o sea, un conocimiento estratégico de alto secreto. Y entonces siempre estuvo ahí en la mira y unos pocos años después, como a los veintitantos años, eh, como él seguía, Henry Charles Schuller seguía haciendo inventos y participaba en ferias, lo invitaron a una feria y nunca llegó a la feria porque se bajó del tren y lo estaban esperando y se lo llevaron a interrogatorio. Lo estuvieron interrogando 10 días con privación de sueño. No sé qué le preguntaban porque él, digamos, lo único que hacía era inventar, ¿no? Increíble. Y sobrevivió al interrogatorio con privación de sueño, es una de las cosas más terribles que uno le pueden hacer. Y sobrevivió porque se le ocurrió, le pidió ahí a guardia cigarrillos, entonces agarró una de los papelitos de cigarrillo, le dibujó unos ojos y se los pegaba en los párpados, entonces dormía mientras nadie lo veía. Y cuando escuchaba la puerta abrirse, sacaba los papeles y ponía cara de que había estado despierto. De alerta. ¿Sí? Y así sobrevivió, nadie entendió cómo sobrevivió también ese interrogatorio, pues lo mandaron a distintos campos hasta que terminó en la cárcel de los intelectuales, entonces hizo varios cursos de filosofía, de literatura, de ingeniería, con los distintos presos que estaban allá adentro. No, son historias, esta historia que es de terror, o sea, historia de éxito, de teoría de restricciones. Te vas preso por Sí. tener éxito. Impresionante. Pero a pesar, digamos, con todo el contexto de la historia, pues me pareció que, No, primero, que pero, era o algo sea, es que una debe, joya. debe saberse, ¿no? Y segundo, pues creo que es inspirador, Muy. muy A todo esto inspirador. estuve mirando, nos vamos a, Una, no sé una si, consulta, Sí, señor. ¿ya? una consulta, para abrir un poquito más el tema. ¿Cuántos gobiernos conocen que aplican el pensamiento sistémico? Más allá de Israel, que sé que en alguna de las partes del gobierno lo manejan. ¿Tienen información sobre eso? Eh, yo creo que mientras más desarrollado el tema de inteligencia en el país, hay gente que sabe o que tiene conocimiento de pensamiento sistémico y herramientas de ese tipo. O sea, por ejemplo, eh, en los inicios de la producción del software Flying Logic, una de las empresas que estaba metida ahí como para patrocinar el desarrollo era una empresa que sirve al mundo de defensa en Estados Unidos. Y generalmente es porque pues, desde el punto de vista pues, de la tecnología como la NASA y la aeronáutica siempre tienen una gran cantidad de cosas que son probabilísticas para empezar a decidir un diseño sobre otro y ese tipo de cosas. Entonces, alguna de las herramientas y cómo está estructurado proviene de esa rama, digamos, la combinación de las herramientas de pensamiento de TOC, pero con cargas, por ejemplo, eh, de probabilidades basado en lo que uno entiende y tratar de darle algún peso específico numérico a los sesgos que uno cree que tiene entre árboles de decisiones y todas estas cosas. Entonces, esa, digamos, es otra de las cosas pues, que conozco, sé y algunas conversaciones tuvimos al respecto. O sea, en Estados Unidos
sin duda. En Israel Pero, también, y yo te diría que en general gente de esa naturaleza es ávida o tiende a meterse en ese tipo de cosas por el tema de la lógica. Sí, Matías. Claro. ya, pero Pero una cadena cuestión es decir, crítica sabemos, perdón, perdón, es cadena que crítica una sabemos, aclaración, ¿no? sí, Una aclaración, claro, porque cuando tú dices aplicar pensamiento sistémico, yo creo que hay muchas empresas y muchos gobiernos que aplican pensamiento sistémico con herramientas que no son las de teoría de restricciones No son TOC, ajá, y exacto. son, a ver, o sea, bueno, ¿cuándo he sido yo políticamente correcto? Son contradictorias con teoría de restricciones. mm, Entonces, cuando tú ves análisis sistémico, yo estoy metido en algunos grupos en LinkedIn de pensamiento sistémico y es todo menos simple. O sea, más bien te lo pintan como que es súper, súper, súper complejo, que esta claro, cosa no es simple. Y entonces, cuando yo abogo por el pensamiento sistémico, abogo por el pensamiento sistémico basado en los principios de simplicidad y de que se pueden eliminar todos los conflictos. mm, Y en ese sentido, yo creo que Estonia debe haber tenido alguna participación ahí. Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese que hizo varias exposiciones en los Tosicos, pero yo creo Mm, que tuvo participación en algo de gobierno porque hace poco vi sí, por ahí algún post, un artículo describiendo cómo Estonia había transitado hacia reducción de la burocracia, mejorar la economía, mejorando a todo el mundo, bueno, con sí, pensamiento de este tipo. Y el otro que lo intentó, pero que no le fue para nada bien, fue el gobierno de Escocia. exacto. Pero, y eso puede haber sido un proyecto Goldratt. Sí, Pero es había, que lo había un sabemos, política trabajo pero con el una, Parlamento una, escocés, pero en ese y el momento primer ministro sí, había un tema ahí de o el disyuntivas ministro más. políticas sobre lo que pudiera significar, porque al final de fondo estaba la independencia de Escocia. Entonces, Sí. eso, eso era dinamita en ese momento. Y sigue siendo, yo creo. pero Y las después los herramientas de otros, TOC sí, se usan, por ejemplo, en Japón para, de lo que sí, sabemos, ¿no? Japón en para Japón, cadena crítica, después sí. las Fuerzas Armadas de Israel y Estados Unidos para todo lo que es mantenimiento. En Francia, en Y mantenimiento de la Fuerza Aérea en Francia también, y después tiene las aerolíneas, que pues, no es tema de defensa, pero muchas aerolíneas hoy en día están utilizando algunas de Estados Unidos, otras de Europa. O sea, en Europa estamos hablando de Lufthansa, KLM y TAP. Aún así son óptimos locales, porque a nivel de mirar De la políticas gestión de la públicas, yo no empresa, sí. conozco ni un análisis, ni uno. O sea, políticas públicas, digamos. Por ejemplo, aquí en Chile llevan años hablando que las pensiones son miserables cuando nuestro sistema de pensiones ha funcionado muy bien. Pero digamos que ahí, entonces, dice que las pensiones están muy bajas, pero a nadie se le ocurre pensar que las pensiones están muy bajas porque dependen de Del los fondos aporte. ahorrados. Claro. Y los fondos ahorrados han sido mayor o menor dependiendo de la rentabilidad de las inversiones en que están invertidos esos ahorros, ¿no es cierto?, de esos fondos. Y esas inversiones van a tener una rentabilidad proporcional a la rentabilidad que tengan las empresas en las que están invertidos. Y entonces cuando la rentabilidad de las empresas es más baja por varios motivos, entre otras cosas por un montón de trabas para desarrollar los negocios, desarrollar las empresas, eh,
pues uno podría pensar, dice, si usted está preocupado de las pensiones, entonces vea por este otro lado cómo se destraba el ambiente para que las empresas sean más rentables, para que florezcan, para que haya más empresas. Cuando hay más empresas, hay más demanda por fuerza laboral, por lo tanto aumentan los salarios, por lo tanto también van a aumentar los ahorros que van a contribuir a las pensiones futuras. Y un estado más chico gasta menos. Ahí, Bueno, está bien, yo etcétera. también tengo esas ideas, pero yo ni siquiera había entrado en ya sugerir cuáles son las ideas. Pero la cuestión es que cuando tú haces esa pregunta, Daniel, ¿hay usos de teoría de restricciones a nivel de gobierno? Sí, hay en muchas partes para esos óptimos locales, que es la obra Sí. pública, que el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, que no sé qué, no sé qué. A nivel de Pero, políticas públicas, pero el análisis de políticas públicas, cuando es obvio la relación que hay entre una cosa y otra, discuten la ley de salario mínimo independientemente de el crecimiento. Entonces dicen, tenemos que poner, ¿cómo se llama? Lanzar un paquete de medidas para fomentar el crecimiento de las empresas. Eso sí, les vamos a poner un salario mínimo de $2.000. No 2.000 en Chile, pero no estamos tan lejos. No, sí, estamos lejos todavía, menos mal. sí. Pero es una cosa que tú dices, no se dan cuenta de las contradicciones, ¿cierto? Y el Tal impacto que vez no se tiene dan esa cuenta de nada, política en ¿no? el resto del sistema, como dices tú. Sí. Oye, una última reflexión cuando estaba leyendo la carta Pero es que me de acabo de acordar de Laura. una cosa no sé qué país nórdico es, pero creo que Suecia acaba de aprobar el nuevo modelo de pensiones en Suecia basado en el modelo chileno. Sí, Como, adelante, Fish. sí. Eso es. No solo eso, en Suecia, bueno, ya no, no se vaya a convertir esto en otro de esos programas donde se hacen todos los análisis políticos. No No, vamos a no, hacer eso. No vamos a hacer eso. Una no muy largo. reflexión, una cosa que a mí me llamó la atención de una cosa que le escuché a un gallego que se llama Miguel Ancho Bastos, que a lo mejor tú lo conoces, Javier, no sé. ¿No te suena? Sí, Un gallego que habla probablemente así. en algún momento lo hemos conversado, pero Habla no así como recuerdo en este momento. Galego. Em, bueno, le escuché una conferencia tomada como una hora. No sé si me la escuché entera o no, yo siempre lo pongo en 1.75 porque si no, no da tiempo a ver todos los videos que no te dejan trabajar. Y, y esta conferencia tenía como tesis que el capitalismo es una cosa distinta al libre comercio. Son dos cosas distintas. El libre comercio es una cosa natural al hombre. Es la división del trabajo y todo, o sea que el ser humano primitivo bastante temprano se dio cuenta de que era bastante más eficiente hacer bien lo que él sabía hacer y después intercambiar los bienes que él producía para obtener cosas que él no sabía hacer. Por ejemplo, ahí de la montaña llegaba con pieles, porque cazaba y todo, llegaba con pieles curtidas y le intercambiaba por anzuelo y por redes y entonces podía ir y pescar, por ejemplo, ¿no? Pero que el capitalismo era una idea que es antinatural, porque se contrapone al consumismo. O sea, esta idea a mí me empezaron a golpear, porque a uno, ¿quién le dice? El capitalismo, mira los capitalistas consumistas.
O sea, como que esas dos palabras van en la misma frase perfectamente bien. Y este dice, es que eso es una contradicción en los términos. Porque el capitalismo justamente consiste en acumular capital. Y tú para acumular capital tienes que negar el consumo. Y eso es en la teoría de finanzas se llama el modelo de los dos periodos. Es muy sencillo. Tú tienes una cantidad de plata y tienes que decidir cuándo lo va a consumir esa plata. Pues no es, uno no tiene la plata para guardarla en el almacén del tío rico, el MacPato, ¿cierto? No es así, es para usarla en algo. La pregunta es, ¿la voy a usar hoy o la voy a usar mañana? Y entonces decía este Miguel Ancho que el capitalismo había surgido como una idea de gente austera que quería servir a los demás, que acumulaba siendo austero, no consumiéndose lo que producía, sino que acumulaba para poder generar más, para darle más a más gente, más trabajo, más bienes y servicios, pero que venía de por ahí. Interesante concepto, porque a mí por lo menos me golpeó adentro. Dije, o sea que si uno es capitalista y es muy rico, es austero. Y hay muchos de los empresarios más potentes que hay en el mundo que tú le ves austeridad. Warren Elon Buffett Musk, el para otro no día ir muy yo, lejos. ¿eh? ¿Quién? Warren Buffett para no ir muy lejos. Warren Buffett, que tiene la misma casa que se compró cuando se casaron. Elon Musk no tiene yates, no tiene mansiones, no tiene. Entonces dice, sí, pero tiene un jet privado. Sí, porque eso me permite ir más rápido de un lado a otro y trabajo más horas al día y produzco más. O sea, en ese caso, la restricción que es la atención gerencial y el tiempo, parece que compensa mucho cuánto es lo que produce por unidad de tiempo, eh, tanto más cuando tiene el jet. No es que sea un lujo. Interesante. Como Y yo llegamos a la todavía hora. lo estoy masticando. ¿Eh? Sí, para reflexionar. Bueno, oye, muchísimas gracias por la carta. Buena la, la conversación de los ERP. Cuando tú quieras, lo conversamos en privado. El caso súper particular, si tú quieres, porque yo soy parte interesada. Yo vendo de de las automatizaciones. Que arreglan Cuando lo tú que el quieras. ERP hace mal. O sea, lo que el ERP no debería hacer, pero entonces cuando lo hace, Lo hace normalmente lo mal. hacen mal. O sea, hay algunos que no lo hacen tan mal. Pero eso No, no lo tiene que mucho éxito, entonces se lo han quitado. Por ejemplo, el Vision Manufacturing, cuando era de Lilly Software, sí, tenía el Drum Buffer Rope y todo. Se lo compró Infor y y la hasta ahí versión llegó. en Estados Unidos todavía lo tenía. Y los de Europa lo quitaron todo. Y las últimas versiones de Infor en Estados Unidos también lo quitaron. Así que Vision Manufacturing tampoco conservó nada. Muchísimas gracias por esta conversación. Les deseo excelente semana y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Feliz fin de Gracias. semana, un abrazo, que les vaya muy Gracias, bien. abrazos Adiós. grandes. Bien. Gracias, Muy bien. Javier, Gracias por por la el carta. espacio.